La siguiente mesa es la mesa relacionada con liberar el potencial de los datos abiertos. En esta mesa participa Emilio López Cano. Emilio es graduado en Estadística Aplicada, diplomado en Estadística y doctor en Ingeniería de Sistemas de Información. Cuenta además con un máster en Ingeniería de Sistemas de Decisión y es profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos, donde se incorporó en 2020 al Grupo de Investigación de Alto Rendimiento en Fundamentos y Aplicaciones de la Ciencia de Datos. Mantiene una intensa actividad de transferencia de conocimiento mediante proyectos de I+D+I con empresas e instituciones públicas, incluyendo proyectos internacionales con uso intensivo de datos abiertos, así como su implementación y despliegue en dashboards mediante software libre. Además, es presidente de la Comunidad Hispana de R. Miguel Sevilla Callejo. Miguel es doctor en Geografía e investigador en el Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC. Entusiasta de la cultura libre, es miembro activo en diversas comunidades de herramientas y bases de datos libres espaciales abiertos. Coordina el grupo mapeado colaborativo /Inquietos, ¿no?, de Zaragoza y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación OpenStreetMap España. Desde esta asociación promueve el uso, desarrollo y participación de este proyecto abierto que constituye la mayor base de datos espaciales de uso libre. Patricio del Boca es ingeniero en sistemas de información, es activista del software libre y de los datos abiertos y actualmente trabaja como líder técnico de la Open Knowledge Foundation, organización sin fines de lucro pionera en la apertura y acceso a la información. Es miembro del equipo técnico de CECAN, que es el software para abrir datos, y ávido contribuidor a proyectos de software libre. Actualmente lidera el desarrollo del Open Data Editor, una herramienta de escritorio para usuarios no técnicos que permite la validación y publicación de datos e incluso control de calidad, creo, ¿no? Alberto González Llanes, como moderador, que es licenciado en Matemáticas y máster en Ingeniería de Sistemas de Decisión. Trabaja desde el 1997 en el ISTAC, en el Instituto Canario de Estadística, donde ahora ocupa la subdirección de Estadística y Análisis de Datos. Desde el ISTAC ha impulsado el desarrollo de la infraestructura de datos y metadatos estadísticos de Canarias, eDatos o iDatos, que da soporte a la apertura de datos en la comunidad autónoma. Alberto. ¿Empezamos? Sí, te funciona el micro, ¿no? No tartamudeas, ¿no? Ahora. Muchas gracias, Marc. Bueno, en primer lugar, agradecer a los supervivientes durmientes. Supongo que están todos ahí. Les vemos. No voy a ser muy largo en la presentación de esta mesa. Para mí es un placer poder coordinar a estas tres personas interesantes que nos van a acompañar hoy y sobre todo poder ayudar a introducir el papel de la ciudadanía y de las comunidades ciudadanas creadoras de sistemas y de datos en el mundo de los datos abiertos, ¿no? En primer lugar tenemos por aquí Emilio, el expresidente de R Hispano, del software libre R. Sí quiero dejar constancia que no cabe toda la gente que debería caber. A los de Python lo queremos mucho. Pero claro, era R o Python, soy estadístico, el alma es lo que tiene. Los compañeras y los compañeros de Wikipedia pues sí que estuvieron en otra mesa, pero bueno, entonces, Emilio, yo creo que es interesante que nos cuentes un poquito cómo dentro del contexto este de la cultura del conocimiento abierto, cómo se fraguan las relaciones entre software abierto al servicio de los datos abiertos y cuál es la utilidad del software abierto para poder sacar toda la capacidad analítica que nos ofrecen los datos abiertos.
Sí, pues muchas gracias, Alberto, gracias por estar aquí y es un honor, la verdad, participar en esta mesa con estos cracks también de la ciencia abierta, ¿no? Bueno, me alegro que preguntes por el software abierto, porque normalmente hablamos de software libre y lo asociamos a software gratis, ¿no? Y es importante que se sepa en la sociedad que no es que el software sea gratis, ¿no? Sino que es libre y en el sentido en el que, como dicen en inglés, free, que utilizan la misma palabra, free as free beer y free as free speech, ¿no? O sea, es gratis porque no tenemos que pagar, pero además somos libres de utilizarlo como queramos. Y eso liga con la cuestión de la comunidad, de un software que tiene una comunidad, y no por casualidad la asociación de R se llama Comunidad R Hispano, porque es una comunidad que además de mantener ese software y tal, también fomenta el uso de los datos abiertos, ¿vale? O sea, eso es un poco la primera reflexión, que esa comunidad es la que fomenta el uso de los datos abiertos. Además, no solamente se crea software para hacer modelos o cosas de este tipo, sino que también hay muy buenos ejemplos de paquetes que se desarrollan para compartir datos abiertos. Y Stack tiene varios buenos ejemplos, el INE también algunos paquetes. Entonces, eso permite que se realicen, como se ha mencionado esta mañana en alguna otra mesa, proyectos de ciencia ciudadana. Es decir, que no solamente en la universidad un investigador puede hacer investigación con unos datos abiertos de transporte, de movilidad que mencionaba Tania o de los de los institutos de estadística, sino que puede hacer un trabajo de fin de grado, sino que una persona que le interese cualquier cuestión pueda hacer esos proyectos de ciencia ciudadana. Y luego, además, también las empresas pues, pueden utilizar esos datos para desarrollar nuevos productos, nuevos procesos, nuevos modelos de negocio sin tener que pagar una licencia. Obviamente no es gratis porque tiene que tener formación, personal, etcétera. Entonces eso por ahí. Y luego, por último, aunque la técnica no es lo más importante, también aquí tenemos el software libre, como se suele decir, el software abierto puede tener ciertos prejuicios de que eso vaya al mundo real a hacer puede ser implementado, y realmente sí que el software libre, R en particular, son los ejemplos que yo conozco, pero cualquier otro ya podemos llevar a productos en mercado que tanto una administración como una empresa pues puede tener ese producto con toda la tecnología que hace falta, desplegado en la nube, con servicios, con dashboards, etcétera. Estupendo, muchas gracias. O sea que es confiable, ¿no? Sí, totalmente. Nos podemos fiar, ¿no? Vale, vale. Miguel, pues bueno, vienes representando aquí a esa comunidad conocida y desconocida, que es OpenStreetMap. Digo que los datos y los servicios OpenStreetMap son conocidos, pero parece ser que nacen del aire, ¿no? Que no hay personas, que no hay comunidad, que no hay editores de contenido OpenStreetMap. Y nos gustaría que nos contases un poquito, por una parte, cómo crece y trabaja la comunidad y cómo la comunidad colabora y reutiliza los datos del sector público, y también cómo... ¿Esto está funcionando? Ah, vale. Y cómo también el sector público es reutilizador de los datos de OpenStreetMap, cambiando las reglas del juego, ¿no? Generalmente cuando hablamos de datos abiertos se plantea la transferencia de datos de las instituciones a la ciudadanía, a las empresas, y aquí estamos hablando de la reutilización de los datos abiertos por el sector público, ¿no? De los datos de la ciudadanía, de las comunidades, por el sector público. Bueno, lo primero de todo es agradeceros a la organización por tenerme aquí, y estoy muy agradecido. Y luego, con respecto a OpenStreetMap, bueno, yo siempre digo que OpenStreetMap, ya ha hablado Florencia OpenStreetMap es como la Wikipedia de los mapas. Entonces, muchas de las cosas que hay en Wikipedia se pueden replicar en OpenStreetMap, para que os hagáis una idea, y es esto de que en vez de datos enciclopédicos tenemos datos espaciales que son abiertos, y eso es lo directamente que se puede relacionar con cómo lo pueden aprovechar las administraciones públicas, en el sentido de que tenéis ahí datos públicos abiertos, libres, construidos por una comunidad, están vigilando que la calidad de los datos sean buenos, y que, sobre todo, y lo interesante de todo esto es que en torno no solo a los datos,
sino en torno al proyecto OpenStreetMap se ha generado un ecosistema de herramientas y aplicaciones que se pueden reutilizar y aplicar también en el sector público y también en el privado. De hecho, a mí muchas veces la cuestión es ¿por qué no está utilizando la administración pública más OpenStreetMap? Luego, en realidad lo está utilizando, no solo la administración pública. En realidad, bueno, el primer y los pocos mapas que hemos visto, el fondo era OpenStreetMap, no sé si os habéis percatado, yo lógicamente lo he estado viendo, los datos encima eran de la red de ferrocarriles europea, pero el fondo era OpenStreetMap. La mayor parte de los mapas que estáis viendo en Internet son de OpenStreetMap, cuando no son los de Google Maps. Y entonces es interesante, sobre todo porque si tú esos datos no solo los usas, que se están usando desde la administración pública, sino también eres capaz de darle un feedback a la base de datos espacial que es OpenStreetMap, lo que puedes conseguir es que se visibilicen más. Entonces, todas esas herramientas, todas esas aplicaciones que están tirando de OpenStreetMap van a estar utilizando los datos. Entonces, es como una gran puerta abierta para poder canalizar toda esa información, esos datos abiertos espaciales. Y bueno, me gustaría darte así 3 grandes ejemplos de cuestiones, por ejemplo, cosas que hemos hecho cuando yo en la universidad estuvimos trabajando sobre, por ejemplo, generar la red peatonal urbana en Zaragoza para saber cómo era la movilidad de las personas, no son las personas que andan normal, sino aquellas personas que tienen silla de ruedas, aquellas que llevan un carrito de bebé o que son invidentes o tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, ese tipo de información o la metes en plataformas abiertas colaborativas como OpenStreetMap o si no, o también otro ejemplo muy interesante es lo que está haciendo el Gobierno de Navarra, que está reaprovechando los datos de OpenStreetMap para poder gestionar toda la red de emergencias de la comunidad foral. Entonces, ese tipo de cuestiones o las plataformas como OpenStreetMap, o sea, OpenStreetMap es una gran herramienta. O ya no os quiero ni hablar de el papel que tiene OpenStreetMap en áreas de ayuda humanitaria. Ahí donde no hay cartografía está OpenStreetMap. Allí donde tú puedes llegar con un móvil y puedes generar cartografía, porque lo puede hacer cualquiera, pues lo pones en una plataforma y luego tiene acceso todo el mundo. Interesante, muy interesante. Después seguimos hablando. Sí. Patricio, vienes representando también a una institución, yo creo que muy querida dentro del mundo de los datos abiertos, ¿no? Que además es una institución conformada también por ciudadanos, ¿no? Es ciudadanos al servicio de los datos abiertos, ¿no? Y del conocimiento abierto. Y además que es la patrocinadora y la desarrolladora intelectual de la herramienta que muchas administraciones usamos para facilitar la apertura de datos abiertos, en este caso es SECAN, ¿no? ¿Nos podrías contar sobre eso, si hay alguna institución aquí que quisiese desplegar SECAN, cuáles son los pros y los contras de la herramienta, por una parte, y también cuáles son los retos que están afrontando? Sabemos que lo están afrontando, y además de manera participativa. Nosotros hemos participado en ese proceso para mejorar la instrumentación que nos ofrece el catálogo. Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Lo primero que le diría a la institución es algo que se repitió, que se dijo en la primera charla, que no todo es técnico. Porque muchas veces las instituciones vienen y dicen, quiero hacer un portal de datos abiertos, pero bueno, somos chiquitos, somos un pequeño municipio, necesito un SECAN para hacerlo. No hace falta SECAN. SECAN es una plataforma madura para hacer portales de datos abiertos, pero si me hace un sitio web con un par de CSVs para publicar datos, eso ya es un sitio. O sea, no hace falta un SECAN. Pero bueno, si ya son una administración grande y quieren proveer además una API, conectores, visualizaciones. ¿Cómo se nota que es gratuito y ¿Cómo? que no lo estás vendiendo? ¿Cómo? De comercial no te le ganarías la vida. Es difícil tener el doble sombrero todo el tiempo, ¿no? Porque estoy como ciudadano por un lado y como desarrollador del otro. No, es que, a ver, SECAN es una plataforma muy madura para gobiernos grandes, en cierto sentido. Entonces, es decir, si vas a publicar 40 datasets, no uses SECAN, porque es como comprarte un Mercedes-Benz Scania para ir al supermercado a hacer compras. Va a tener más problemas que soluciones. Ahora, administraciones grandes que quieren tener estandarización, que quieren tener API, que quieren tener previsualizaciones, base de datos, conectores directos, va perfecto ahí, SECAN. Y las cosas que yo siempre digo es, primero, no sobredimensionen
el producto. SECAN es una plataforma que se lanzó en el 2007, hace 15 años que está en el mercado, y que ya por defecto trae el 80% de lo que van a necesitar para una iniciación en un portal de datos abiertos. Siempre las administraciones públicas se entusiasman y empiezan a decir, uy, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. No, SICAN ya confía en lo que trae por defecto SICAN, que te va a cubrir el 80% de las necesidades que necesitan. Segundo, mantengan los metadatos simples. También se entusiasman las administraciones públicas y te hacen un formulario de 60 metadatos que después nadie llena, nadie mantiene, nadie utiliza. Mantengan los metadatos simples. No sobredimensionen. Pero no sobredimensionen en tema de hardware y de infraestructura necesaria. A ver, no somos Netflix, no somos Google. A lo sumo, si tenemos 200 visitas por día, somos un éxito. Entonces no hace falta ni un Kubernetes, ni un Terraform. Una máquina virtual con 16 GB de RAM va perfecto para la mayoría de los portales de datos abiertos. Obviamente, si sos la Unión Europea, si sos data.gov, que va a necesitar, bueno, ahí sí. Si sos un municipio, si sos una comuna, si sos una pequeña ONG, no hace falta grandes cosas. En 2025 tenemos suficiente hardware para eso. Y por último, algo es mejor que nada. Así que no sea SICAN un impedimento para la apertura de datos. Si no pueden, si ven que técnicamente es muy complicado, si ven que es difícil, bueno, armamos un sitio web. Me vino una administración de Argentina y me dijo, mira, no podemos con SICAN. Nuestro diseñador sabe WordPress. ¿Podemos? Dale para adelante con WordPress. Y se armaron un sitio, un portal de datos abierto hermoso con WordPress. Perfecto. Entonces, que no sea un impedimento SICAN. ¿Qué desafíos tenemos? Muchos. El primero es que SICAN es complejo, porque resuelve problemáticas complejas para grandes gobiernos. Y entonces tenemos un nicho y un montón de administraciones y un montón de usuarios que no pueden utilizar SICAN. Estamos trabajando en una herramienta un poquito más simple, basada en DKTP, para esos pequeños municipios. Pero bueno, la complejidad técnica de SICAN genera un problema en el mantenimiento. Y como todo proyecto open source, la gobernanza. Porque no solamente hay que mantener el código, hay que mantener la comunidad, hay que mantener el producto. Como dije, SICAN ya tiene 15 años, hay cientos de gobiernos que lo utilizan, tenemos al menos 15 empresas privadas que proveen servicios con SICAN, hay todo un ecosistema que uno quiere esta feature, que el otro quiere esta feature, que uno quiere esta tecnología, que el otro quiere React, que uno quiere Vue, que el otro quiere GraphSQL, que el otro quiere Elasticsearch. La gobernanza de un proyecto de open source de este calibre es muy difícil. Y bueno, por último, el desafío en adaptación de nuevas necesidades que me mencionabas en la pregunta. Voy a hacer un poquito de hincapié en lo que mencionó la chica de Wikipedia antes. Bueno, necesitamos llegar a audiencias no técnicas. Creo que un portal de datos abiertos con una API es piola para el técnico, pero el ciudadano común, cómo sabe para navegarlo, cómo sabe encontrar la información adentro de un portal de datos abiertos, ese es un desafío que tenemos que afrontar. Y por último, en adaptación de nuevas necesidades, es que nos faltan en la comunidad stakeholders que usen SICAN. Y con esto es un llamado a todos los gobiernos para que se sumen a la comunidad. SICAN, para los que no sepan, tiene 2 reuniones abiertas semanales, martes y jueves, técnicas, que se puede sumar cualquiera. Nosotros hacemos en los primeros 15 minutos tareas administrativas, de revisar issues, pull requests, pero después abrimos el piso. Véanlo como 2 horas de consultoría gratis a la semana si quieren, pero súmense los gobiernos, porque son ustedes los que utilizan SICAN. Entonces díganme cuáles son las necesidades. El roadmap del proyecto debería estar en manos de los usuarios y no tanto de las compañías privadas que lo utilizan para hacer servicios. Muy interesante. ¿Vale? Pues pasamos otra vez a Emilio. Y creo que vamos a entrar en un debate que también me parece interesante, ¿no? Estamos en una mesa sobre liberar datos o las capacidades de los datos abiertos, y una de las maneras de liberar esas capacidades es conciencia de datos que genere nuevos valores y nuevo conocimiento, ¿no? A su vez a través de software abierto, software libre, ¿no? Tú, Emilio, tienes bastante experiencia de colaboración público-privada o público-ciudadana en proyectos de ciencia de datos que generan nuevo conocimiento. ¿Cuál crees que deben ser las condiciones que se deben dar para potenciar ese tipo de proyectos, por una parte, y para liberar el conocimiento generado en
en ese tipo de proyectos, ¿no? Vale, sí, pues efectivamente yo de las 3 misiones que tiene la universidad, que son la investigación, la docencia y la transferencia, desde siempre lo que me ha gustado más es la transferencia, ¿no? Entonces, esa transferencia a veces es con administraciones al público general y otras con empresas, y es donde más hemos trabajado, donde puedo bueno, comentar algunas cosas. Entonces, bueno, las condiciones que se tienen que dar, aparte de la competencia técnica, eso está resuelto porque bueno, pues hay herramientas más que suficientes. Yo creo que hay 2 condiciones que se tienen que dar para esa transferencia real. Una son mecanismos de financiación, que en la universidad tenemos pues, con empresas, contratos artículo 60 de la LOSU, y en las anteriores también lo sabía, donde la empresa pone un dinero a fondo perdido con una esperanza de luego pues recuperar su inversión, y con eso se hacen desarrollos. Nosotros los hacemos con software libre, con datos abiertos, etcétera. Luego hay las convocatorias competitivas del Ministerio, Unión Europea, etcétera, donde también hay esos mecanismos de financiación. Y yo hay una parte que he hecho en falta, que también ha mencionado también Izaskun, me ha gustado el público, que a veces nos cuesta hacer proyectos con otras administraciones a la universidad, ¿no? Incluso público, empresa, administración, porque claro, las empresas con las administraciones lógicamente se rigen por concursos públicos, etcétera, y a veces es difícil que esa ciencia abierta pues entre en esos canales, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco como reflexión. La otra cuestión imprescindible que hace falta para que esa transferencia sea real es tener equipos multidisciplinares. Estos proyectos de ciencia de datos, bueno, muchos habréis visto que se representa la ciencia de datos con los 3 conjuntos, ¿no? Como una conjunción de la informática, la estadística, las matemáticas y el conocimiento del dominio. Y ahí hace falta, cuando se hace un proyecto de ciencia de datos, que haya un actor que conozca el dominio. ¿Vale? Nosotros, esos proyectos con empresas, pues nos gusta mucho y nos salen muy bien porque tenemos una empresa que tira para adelante, que cree, bueno, no siempre, pero cuando los que triunfan es porque la empresa, esa parte de conocimiento del dominio la está aportando, ¿no? Entonces, bueno, como ejemplos que tenemos varios ejemplos de este tipo, que algunos han terminado en datos publicados en abierto, otros no porque son más empresariales, pero al final terminan en conocimiento que se puede terminará llegando al público. El más paradigmático que tenemos ahora es un proyecto de indicadores de turismo sostenible con una empresa de estadística que está es proveedora de los institutos de estadística, entonces está dentro del ecosistema de los datos abiertos como en el origen, ¿no? Y bueno, pues ahí esa parte de conocimiento se aporta a la empresa. Tenemos un proceso de co-creación donde hemos creado unos dashboards, se han creado unos indicadores de turismo sostenible de forma ágil, y bueno, la empresa nos ha aportado también cosas que a lo mejor cuando estamos investigando pues nos ocupamos de los algoritmos, de las cosas más de la ciencia y tal, pero no de luego cómo eso va a llegar al sitio real, y entonces en este caso nos ha aportado cuestiones como muy importante la trazabilidad, la transparencia, porque tienen la experiencia de cómo eso luego llega, ¿no? Entonces, bueno, ese portal, esa herramienta que se está desarrollando, pues se está haciendo uso de todo, de datos abiertos, del ISTAC, del Instituto de Baleares, del INE, incluso de la OMT, y con eso y ese conocimiento, pues luego cuando eso se comercialice de alguna forma, pues alguna administración puede publicar ahí sus indicadores y haya un conocimiento que está en la sociedad, ¿no? ¿Algún otro ejemplo? Bueno, he mencionado la OMT porque precisamente pues, se hizo una presentación y estábamos en línea con lo que necesita la sociedad, ¿no? que aquello les gustó. La OMT, la Organización Mundial del Turismo. Y luego hay otros ejemplos que algunos estamos trabajando cogiendo datos abiertos, por ejemplo, en proyectos de tipo ciberseguridad, Sport Analytics, que estamos haciendo dashboards un poco como investigación y están ahí públicos de momento. Y un par de ellos que sí están... hemos hecho un proyecto con el Ministerio de Energía y Minas de Brasil, que ayer presentaron en YouTube, en su canal de YouTube, la herramienta, y que es directamente también con los datos del INE de Brasil,
un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo con todos esos datos abiertos y software libre, R en este caso, unos dashboards con Shiny desplegados en unos servidores pues del propio ministerio y que están ahí. Se ha presentado ayer, es un ejemplo real, ¿no? Indicadores, en este caso, de pobreza energética. Y otro ejemplo hace 2 años en Naciones Unidas también, en África, en la Economic Commission for Africa, donde otro dashboard de Shiny pues, ha publicado datos de indicadores TIVA, que son de tablas input-output, básicamente, entre países en un entorno donde los datos no están tan accesibles, pero siempre con datos abiertos de OCDE, etc. Muy interesante también. Gracias. Miguel, vienes representando a OpenStreetMap y, bueno, a OpenStreetMap le pasa lo mismo que a Wikipedia muchas veces, ¿no? Que las administraciones públicas y los técnicos viven sobre la sospecha. Dice, Wikipedia, eso está bien. OpenStreetMap, eso está bien. Sería interesante que nos contase cómo se construyen los datos en OpenStreetMap y qué controles de calidad se hacen en OpenStreetMap para dar confianza a datos basados en la ciudadanía, ¿no? Construidos por la ciudadanía. Pues la gente que piense eso es porque no conoce ni la Wikipedia, ni Wikimedia, ni OpenStreetMap, lógicamente, porque si supiera cómo funcionamos internamente dentro de la comunidad. A ver, aquí lo bueno que tiene OpenStreetMap como un proyecto colaborativo, como le pasa a la Wikipedia, es que hay una cantidad enorme de colaboradores que tienen muchos ojos sobre esa información y que, además, cada vez que se puede producir un error, pueden localizarlo, y lo bueno es que OpenStreetMap, si os metéis, tú buscas OpenStreetMap en un buscador, entonces te metes en openstreetmap.org, pero eso es como la punta del iceberg. Como he comentado antes, en realidad OpenStreetMap es una base de datos. Esa base de datos tiene una gran cantidad de herramientas y aplicaciones que están corriendo por detrás o gente de terceras partes que están corriendo con ellas, que también dependen de esos datos. O sea, por ejemplo, ahora nadie va a poder tocar de una manera rápida o falsear la información que pueda haber en una carretera, como contaba antes en Navarra, porque es que a lo mejor ahí puedes perjudicar a la red de emergencia de la que hablábamos. Entonces, en este caso, y es una de las ventajas, enlazando con la primera pregunta que me has hecho, es si tenemos administraciones públicas, gente que desde la administración pública está usando esos datos, puede también estar haciendo un control de esos datos. Es que está utilizando OpenStreetMap, Microsoft, Meta, TomTom, Apple, o sea, bueno, todos menos Google. Entonces, toda esa gente le va también que los datos sean de calidad. Y entonces, si tú te metes dentro de esta infraestructura que es el proyecto OpenStreetMap, verás que hay unos protocolos que constituyen lo que podríamos llamar una propia, esto se llama dentro de los que nos movemos en los datos espaciales, infraestructura de datos espaciales. Entonces nosotros tenemos nuestros protocolos de cómo se introducen los datos, qué información tiene que haber en los datos, de dónde tienen que proceder los datos, de dónde son las fuentes de los datos, quién ha metido esos datos, si es una persona que, por ejemplo, hace vandalismo de los datos, se le retiran los datos y se los revierten. Hay herramientas que hacen control de datos, que gestionan, pues yo qué sé, el otro día la gente de TomTom que está trabajando con nosotros nos decían, oye, tenemos una herramienta que acabamos de sacar que nos ha sacado todos los errores, por ejemplo, en algunos sitios donde se comparte un nodo de una carretera y un edificio, lo cual en la realidad no debería de ser. Entonces, de manera semiautomática se corrigen mucho. Entonces hay un protocolo, esto es una cosa que quiero dejar clara, que es que es una cosa seria, y tan seria como que es que hay gente, no solo una panda de geeks que nos emociona mucho esto y que además están muy entusiasmados con el asunto y no vamos a dejar de poner la papelera o la fuente que está al lado de casa, sino también estamos velando por la calidad y la integridad de los datos. Antes hablábamos, ¿quién está haciendo ruteo? ¿Qué datos estás utilizando? ¿Qué datos están utilizando para hacer ruteo que no sea OpenStreetMap? Es que te bajas toda la red de carreteras del IGN, que está maravillosa, que es genial, pero no sabemos si la topología es correcta. Entonces, al final, se está utilizando OpenStreetMap. Entonces, un poco la idea es
que esa calidad también revierte y que la gente que lo esté utilizando dé un feedback al proyecto. Muchísimas gracias. Después podemos abrir debate, creo que vamos bien de tiempo, creo. Patricio, antes Mar te presentó como responsable del nuevo, la nueva instrumentación tecnológica de Open Data Editor. ¿Nos podrías contar un poquito cuál es la filosofía de la herramienta, cuál es la intención que se pretende hacer o que pretende aportar la Fundación con esta herramienta? Bien, empiezo con un poquito de contexto primero. Estamos en 2025, ya hace unos 20 años más o menos de que se inició el movimiento abierto y nos hemos aburguesado. Y la revolución de los datos abiertos me parece que quedó un poco en el tintero. Y yo creo que, y nosotros creemos desde la organización, de que uno de los grandes problemas por los cuales no hemos sido capaces de generar impacto real en las comunidades con los datos abiertos es la brecha enorme que hay en las capacidades técnicas y en las capacidades de las personas para hacer utilización de los datos que estamos publicando. Muy lindo el SECAN, muy lindo la API, pero si la persona no sabe usar ni un Excel, eso no es apertura de datos, eso no es democratización de la información y eso no es cultura abierta, porque hay una brecha enorme ahí. Y el problema es aún mayor, porque cuando vivimos en un mundo donde las asimetrías de poder son tan grandes, nosotros podemos empujar por muchísimo liberar datos, pero si los únicos que van a poder aprovechar esos datos es OpenAI para entrenar ChatGPT, entonces estamos haciendo el problema un poco peor. Entonces, en ese contexto de vamos a las comunidades y ¿estás utilizando este dato? No, porque lo bajé y el Excel y la tabla y me tira un error acá porque el dato no se publicó con buena calidad, no entiendo. Dijimos, bueno, hay que hacer una herramienta en el medio que permita que las personas que quieran publicar datos y que quieran consumir datos puedan tener una mínima validación y control de calidad sobre el dato que están consumiendo o publicando con un lenguaje nuevamente completamente no técnico, que es un desafío enorme. La primera iteración de la herramienta era una cosa por nerds, para nerds, con un lenguaje que la gente agarraba y no entendía qué es una string y me decía, es un texto, o sea que si pongo 1, 2, 3, 4 me va a tirar un error. No, porque 1, 2, 3, 4 también es un texto. No, ¿cómo es un texto? Si un texto tiene palabras y un 1, 2, 3 no son... Bueno, pero que en los lenguajes de programación, ¿y qué son los lenguajes de programación? Bueno, empezamos muy mal. Entonces llamamos a una chica para ser product owner que es periodista, que no es técnica. Y claro, abrió la herramienta y dice, no entiendo. Bueno, vamos de vuelta. Empecemos de cero. Entonces, el objetivo de la herramienta es justamente ese, es que personas que no tengan conocimiento técnico puedan abrir una tabla, validar, mi dato está bien, mi dato no está bien, tengo errores, no tengo errores. Y si está todo bien, el publicador tener una opción para decir, bueno, publico. Porque ¿qué pasa? También tenemos el problema, instalamos un SECAN. Perfecto, nuestra administración pública tiene un portal de datos abiertos. Bueno, ahora hay que publicar datos. Bueno, ¿quién tiene un Excel para publicar? Bueno, ese fulanito. Bueno, tiene todo el problema político para que fulanito me libere el dato, porque está sentado arriba del Excel y dice, yo no te lo doy, porque hace 3 meses que no me cambié el escritorio y no. Entonces, bueno, pero lo convencemos a fulanito, le damos un escritorio nuevo y nos da el Excel. Pero el Excel de fulanito es un copy-paste de muchos Excel y cuando lo publicamos en el portal de datos abiertos, la persona que se lo baja, que se rompe, que el UTF, que el formato, no hay un control de calidad ahí. Entonces, bueno, podemos implementar un pipeline en SICAM para que haga validación, sí. Pero por ahí también podemos hacer una herramienta para que el funcionario público, antes de publicarlo en el portal, revise, funciona, no funciona, está bien, la persona que se va a descargar esto de la página web va a poder utilizarlo, va a poder cargarlo en su Excel y que esa persona sea responsable por la calidad y luego publicarlo. Obviamente que las administraciones públicas luego después pueden hacer un doble chequeo de calidad, pero si le damos a la persona y al empleado público la capacidad de controlar la calidad, esa persona como que se empodera y dice, no, yo lo hice y yo lo publiqué y yo me encargué de la calidad y ya le gustó y después ven el portal que 200 personas lo bajaron y dice, la gente, como decía ahí, alguien leyó mi artículo de Wikipedia, no sé. Bueno, esa cosa genera. Entonces, el Open Data Editor, para resumir, eso es una herramienta para gente no técnica que permita la validación de tablas
que cumplen con un estándar de calidad y que no solamente sirve para las personas que consumen datos, sino para aquellos que publiquen, puedan asegurarse de lo que están publicando tiene calidad. Muy interesante, ¿no? Ya, bueno, estamos casi acabando, nos quedan 10 minutos. Yo pensé que íbamos con tiempo, pero no vamos con mucho tiempo. Y tenemos 3 preguntas sobre la mesa. Voy a intentar empaquetar al menos 2. Y la primera, y es ronda abierta, por decirlo así, la primera es... muchas veces cuando estamos en el sector público pensando en datos abiertos, estamos pensando en datos alfanuméricos, ¿no? Como mucho, alguna información de carácter geográfico, pero sobre todo vectorial, ¿no? Recuerdo una vez cuando planteé, oye, es que tenemos un montón de fotos en el gobierno, deberían estar en el portal de datos abiertos. Se me miró como, perdona, ¿qué me estás hablando? Una foto es un dato, eso no está en la fototeca, ¿por qué tiene que estar esto, no? ¿Cómo consideran ustedes que debería trabajarse e identificarse? De hecho, hemos visto ahí, en el ejercicio que hicieron los compañeros antes, todo es alfanumérico prácticamente, con algún geoposicionamiento, ¿no? ¿Cómo creen que debería, en todo caso, potenciarse por parte de la comunidad, tanto de tecnología como de datos, pues la necesidad de incorporar nuevos formatos de datos, o sea, imágenes, ortofotos, modelos 3D de cosas, incluso sonido, ¿no? Voz. ¿Se lo han planteado en algún momento? Desde la fundación, el SECAN llega hasta donde llega. En todo caso, claro, te lo tienes que llevar al data store, pero no al Postgre ni a la API. ¿Ha habido alguna reflexión en los entornos en los que ustedes se mueven al respecto? Bueno, yo quiero introducir al hilo de lo que estás preguntando y volviendo sobre las compañeras de Wikimedia, Wikicommons tiene una base de datos de imágenes, muchas de ellas georreferenciadas, que son fabulosas. De hecho, las utilizamos en OpenStreetMap, las podemos enlazar en OpenStreetMap, lo cual además hace un ligazón de los dos proyectos increíbles. Y, por ejemplo, ahora el IGN francés está llevando a cabo que es una cosa que nos gustaría que tomaran aquí, si hay alguien del IGN, que se haga eco de ello, de imágenes a pie de calle, por ejemplo, que tipo lo que conoce la gente por el Google Street View, pero con imágenes en abierto. Y eso genera también una base de datos abierta, suelen ser, o sea, son imágenes con licencias abiertas que luego, como están georreferenciadas, te sirven para poder mejorar la cartografía, en lo que a mí me toca. Yo no sé si en CECAN, supongo que tenéis también la etiquetita de meter ese tipo de datos. Sí, pero bueno, nuestra fundación se llama Conocimiento Abierto, así que no solamente somos datos abiertos y creemos que conocimiento es todo también. Y tenemos iniciativas para identificar y para decir, bueno, toda información tiene que ser abierta en todo formato. Y como decía al principio, que la parte técnica, porque uno de los problemas que hemos tenido también como comunidad es que nos pusimos muy técnicos. Y dijimos, no, porque el dato tiene que ser abierto, legible por una máquina y con esto estándar y con esta calidad. Y eso ha puesto una barrera de publicación enorme. No, porque no lo publiqué si no es abierto. Y nos pusimos a criticar, vos no sos tan abierto, vos sí sos abierto. Porque dame el dato y después vemos. O sea, empecemos por lo básico. Dame el Excel, después vemos lo de un CSV, etc. Entonces, lo mismo pasa con las fotos, lo mismo pasa con los sonidos, lo mismo pasa con los archivos. Dame el dato, dame el texto. Empecemos por lo básico y después vemos cómo lo hacemos mejor. Estamos ahora en charlas con el Institute Press of Information, International Institute of Press, IP, que tienen un archivo de 70 años sobre la libertad de prensa que quieren digitalizar y quieren publicar. Porque hay muchísima información ahí, cassettes, VHS, sobre la historia de la prensa en Europa e internacional, que se puede hacer un archivo y se puede hacer una investigación sobre cómo gobiernos autoritarios atacaron la prensa, con cuestiones extremadamente relevantes para lo que está sucediendo hoy en día. Y toda esa información está ahí. Y hay que digitalizarla, y hay que publicarla, y hay que ponerle licencia, y hay que pasarlos al dominio público. Bueno, las bibliotecas hacen un enorme trabajo con eso. Así que yo creo que si hay que identificar
hay que hablar con las comunidades. Son las comunidades las que nos tienen que dar la directiva de qué dato liberar y cómo liberarlo. Y hablar con las que están en la lucha, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los activistas de cambio climático? ¿Quiénes son los activistas de derechos humanos? Bueno, ¿qué datos necesitas? Y necesito fotos de tales eventos, necesito documentos jurídicos de tal evento, dámelo. Y no ponernos nosotros una barrera en el medio diciendo, bueno, no, porque el estándar, porque... No, dárselo y dejar que ellos como que lideren el proceso de apertura. Muy breve para no alargar esta pregunta. Yo creo que también se podrían, aunque estamos hablando primero del dato, pero esas imágenes, textos, sonidos, etcétera, al final lo transformamos. Los estadísticos dedicamos el 80% del tiempo a transformar datos, ¿no? Tal vez también sería interesante que esos datos se pudieran guardar ya en el formato en el que se puede utilizar, que lo puedan consumir los modelos, porque luego es muy interesante hacer predicciones y si esos datos ya están, a lo mejor un usuario final ciudadano no va a utilizarlo porque es una matriz de colores de la imagen, ¿no? Pero sí que esa ciencia ciudadana la gente lo va a poder reutilizar y da menos pereza si ya tienes los datos como datos y no tengo que procesar todo, ¿no? Entonces se puede meter esa capa ahí. Muchísimas gracias, muy interesante. Nos quedan 5 minutos. Mar, no sé cómo lo planteamos. Si susto o muerte. La siguiente pregunta tiene que aparecer, si quiere ser importante, que es sobre inteligencia artificial. Vale. No hemos hablado de inteligencia artificial todo el día, esto no puede ser. Eso es un reto también. No, es broma, es broma. Entonces, no sé si abrimos ronda de preguntas. Que vale. creo que puede ser más interesante, ¿no? Sí, quedan unos 5 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta a los ponentes acerca de la liberación de datos abiertos. Si nadie tiene preguntas, yo tengo alguna Vale. respuesta. Tengo tantos. Bueno, No, podéis... pregunta no. Haces tú una al público, ¿no? Sí, me voy al público. ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? Es que no veo nada yo aquí. Sí, ahí hay una pregunta. Miedito me da quién me va a preguntar. Hola. ¿Se oye? Sí. Sí. Bueno, yo era para OSM, como puedes saber, ha intuido Alberto. Soy muy de OSM. Lo utilizamos en el Ministerio de Transportes justo para los estudios Big Data, para la diferenciación modal de los desplazamientos, el planificador de viajes. Y muchas gracias por lo que habéis expuesto. Quería hacer una pregunta así para ser breve. ¿Habéis pensado hacer algún tipo de convenio o algo así con el IGN para que las etiquetas, porque es verdad que la conectividad, la topología, vosotros la tenéis muy bien, pero los nombres, los oficiales son los del IGN. Entonces, ¿cómo se podrían compatibilizar esos dos mundos? Gracias. Menuda pregunta. Muchas gracias. Sí, lo primero es que la comunidad de OpenStreetMap, esto es una cosa que me pasa muy frecuentemente cuando me viene gente desde la administración pública, es que vosotros también podéis ser parte de la comunidad de OpenStreetMap. Entonces es como, no, ahí como una tercera persona, ¿os habéis planteado cómo se podría hacer esto? Entonces te devuelvo la pregunta, o sea, te devuelvo ¿qué alternativas tenemos? ¿Tienes sugerencias? Una de las cosas interesantes que ha pasado este año en concreto es que hemos reactivado la asociación OpenStreetMap España y una de las cuestiones que estamos buscando es tener, digamos, como una figura en la que administraciones públicas, empresas privadas, personas individuales puedan llegar y preguntarnos y que tengan como una referencia y que nos puedan hacer ese tipo de cuestiones, pero también devolver un poco lo que estoy aquí es, no, es que esto podéis hacerlo vosotros también, podéis implicaros. Con el IGN, bueno, hemos tenido, ahora no voy a entrar en detalles, pero sí estamos en conversaciones, nos dan un montón de datos, los utilizamos. Yo estoy esperando que ellos también se impliquen a hacer ese tipo de trabajos y efectivamente la cuestión es que también hay que saber cómo trabajamos nosotros dentro de la comunidad. Es que esto no es una cosa vertical, hay unos protocolos, hay una manera de etiquetar los datos, cómo están los nombres. Luego, si quieres, hablamos en privado y te explico. Y ese tipo de cuestiones, además, se pueden modificar. Es una de las cosas que a mí me encanta de estos proyectos colaborativos, que es que son también muy flexibles. Entonces, si no es por una vía, se puede hacer por otra. La API está en abierto, podéis
y esa es otra que dices, joder, me consta que están utilizando en la administración pública nuestros datos, los estoy utilizando en el ministerio, y darnos feedback. Yo estoy esperando ver en la comunidad a gente... Hay gente que de manera individual está metida y luego te dicen, no, yo es que trabajo para la consejería de no sé qué, yo tal, no sé qué. Pero digo, pero alguien que diga, oye, mira, es que nosotros, lo que me estás contando ahora, estamos haciendo esto y nos gustaría saber estos problemas cómo los podemos resolver. Y lo mejor de todo, a lo mejor yo no te puedo ahora mismo dar la respuesta, pero lo interesante es que como es una comunidad llena de gente entusiasta que está implicada en diferentes niveles, pues a mí a lo mejor me gusta más lo que he dicho antes de la red peatonal urbana, pero hay gente que está metida en cosas de legislación, gente que está metida, por ejemplo, en temas de transporte, enseguida siempre hay alguien que te sabe responder y te dice, pues mira, a mí se me había ocurrido esto, o conozco a alguien en la universidad que está utilizando esto otro. Que es que hay unos canales muy fáciles, es verdad que no son como lo de, venga, yo escribo aquí al director general de no sé qué y que me busque al becario o la becaria de turno y que me lo resuelva. No, esto es que tenemos otra manera de ser y eso es una cosa que nos pasa muy a menudo, le pasa también a Wikipedia, ¿no? Wikimedia, que es que tenemos una manera de trabajar diferente a la administración pública o a una empresa privada y que tenéis que encontrar las vías. Vale. Yo creo que se queda respondida la pregunta. Sí. Además, creo que hay dos mensajes para los que somos de las administraciones públicas, por parte de la Fundación y por parte de OpenStreetMap, que es, nos quieren ver allí. Sí. 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 ¿No? Vale. Ahí. Pues tendremos que tomar o recoger ese guante e intentar participar. Muy bien. Muchas gracias, Marc. Pues gracias. Muchas gracias.